Mis hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga. Los invito a abrir su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Hoy vamos a meditar solamente en 2 versículos, pero son muy ricos teológicamente hablando. Me refiero al capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Todos estamos. Voy a leer la palabra de Dios que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Señor, gracias por este día, por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, unos versículos tan significativos como estos. Solamente nos queda implorar que seas tú hablando directamente al alma de cada uno de nosotros, iluminándonos para entender estas preciosas verdades. Y para esto, Señor, nadie es suficiente. Solamente tú, tu Santo Espíritu, puede obrar en lo más profundo de un ser humano para traer la vida y la luz, la libertad, la salvación, el perdón de los pecados. Y te pedimos que eso ocurra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el siglo XVI vivió en Alemania un hombre famoso por luchar, por liberarse de la culpa del pecado, hasta que se encontró con Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. En su juventud, este hombre había sido criado con la idea de que Dios es un juez irritado, y de alguna manera esta concepción del medioevo había causado en él muchas angustias, muchos episodios de ansiedad. De hecho, en el año 1505, este hombre, por su miedo a la muerte, por sus conceptos sobre Dios, llegó al monasterio en la ciudad de Erfurt. Y se dice que él destacaba sobre todos los otros monjes porque obedecía a cabalidad todas las reglas monacales. Y aún así, su conciencia seguía culpándolo de pecado. No fue sino muchos años después de ser monje, incluso sacerdote, que este hombre conocería la libertad, la justicia de Dios, lo que se requiere para estar en paz delante de Dios. Y fue precisamente por la comprensión de la epístola a los romanos, y especialmente sobre Romanos 1:17 y Romanos 3, cuando habla de la justicia de Dios. Él dijo en una ocasión: verdaderamente esa palabra de Pablo fue para mí la verdadera puerta del paraíso. Esa es su concepción, su apreciación de Romanos 1:17. ¿Saben de quién estoy hablando? Martín Lutero, el famoso reformador del siglo XVI, monje alemán muy famoso en la historia del protestantismo. Y esa historia, les confieso, no deja de impactarme. El hecho de que haya vivido todo lo que haya vivido en la búsqueda de la calma de una conciencia culpable por el pecado. Y en realidad la lucha con una conciencia culpable es la lucha de todos nosotros, es la lucha de todo ser humano. Algunos, para aplacar esa conciencia, van hasta la religión, cualquier tipo de religión. Otros se hunden en los vicios, pero realmente la solución a este problema está en la Biblia. La solución ante una conciencia cargada por la maldad que no podemos negar que hemos hecho, solamente está en las Escrituras, tal como se enseña en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17.
Este pasaje, de hecho, los expertos comentaristas dicen que es el pasaje que contiene el tema de toda la epístola. De alguna manera, lo que aquí se enseña se va a expandir posteriormente, se va a explicar de manera progresiva en toda la epístola, pero aquí está el núcleo, el centro, la esencia del mensaje de la epístola a los romanos en nuestro pasaje. Y nos enseña que la única manera de estar en paz con Dios es tener la justicia de Dios. Ese es el mensaje, lo que quiero que usted se lleve. La única manera de ser salvos es tener la justicia de Dios. O sea que hablaremos del Evangelio, por eso he titulado el sermón El glorioso Evangelio. Pablo va a hablar de la vergüenza, por supuesto, del poder y la justicia de Dios, pero todo eso en el marco de la vergüenza. Así que veremos de manera breve el Evangelio y la vergüenza. En segundo lugar, el Evangelio y el poder de Dios. Y por último, el Evangelio y la justicia de Dios. Y es realmente mi deseo que al finalizar todos podamos maravillarnos de este glorioso Evangelio. Hay demasiado contenido, demasiadas verdades profundas en este pasaje que no se encuentran en ninguna filosofía, en ninguna religión, en ningún sistema de pensamiento, solo en la palabra de Dios. Habiendo dicho eso, entonces veamos la relación que hay entre el Evangelio y la vergüenza. El pasaje dice claramente en el versículo 16, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Entonces la primera palabra que usa es un porque, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Qué razones está dando? ¿Por qué comienza argumentando en el versículo 16? Y la verdad es que él tiene su idea de pensamiento en los versículos anteriores. ¿Qué fue lo que dijo anteriormente? Bueno, Pablo dijo que él quería visitar a la iglesia de Roma, nunca había ido hasta allá, conocía de ellos, había oído de su fe y tenía el gran deseo de visitarlos, de ser mutuamente edificados al momento de enseñar la palabra de Dios. Entonces, lo que dice el versículo 15 es eso: yo deseo ir hasta allá y predicarle el Evangelio a ustedes. Y la razón entonces que quiere ir es porque no se avergüenza del Evangelio. Él tiene en estima el Evangelio, es capaz de soportar todas las consecuencias que conllevan el hecho de predicar sobre Jesús. Es como si él dijera: yo sé que el Evangelio es objeto de burla y de contradicción, de desprecio, pero eso no me detiene. Estoy listo, estoy deseoso, me glorío, me gozo al tener la oportunidad de ir hasta donde ustedes están y anunciarles el Evangelio. Esa es la idea. Ahora, si uno piensa en este tema de la vergüenza, creo que la pregunta inmediata que surge aquí es: ¿un cristiano puede sentir o podría llegar a sentir vergüenza del Evangelio? Esa es la pregunta, porque él dice: no me avergüenzo. ¿Qué creen ustedes? La respuesta es que sí. Sí podría. De hecho, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 8, Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de dar testimonio de Jesús y tampoco se avergüence de las cadenas de Pablo. O sea que de alguna manera Timoteo estaba siendo tentado a avergonzarse del Evangelio y avergonzarse del hecho de que Pablo estuviese preso y tuviese unas condiciones muy desfavorables, siendo el apóstol del Evangelio. Entonces, realmente, si es posible, si es probable que un hijo o una hija de Dios llegue a sentir vergüenza del Evangelio. Alguien dijo que si nunca hemos sentido o nunca hemos estado bajo esa tentación de sentir vergüenza del Evangelio, es porque realmente no hemos comprendido lo que significa el Evangelio. Yo quiero que usted escuche esto que estoy diciendo. El Evangelio es objeto de burla por parte del mundo. Y a nosotros, a ninguno de los que estamos acá, nos agrada que se burlen de nosotros, de nuestra creencia, lo que hacemos o decimos. ¿Cierto que no? Entonces,
tenemos ese problema, ese conflicto entre el objeto de burla y el hecho de que se relacione con nosotros. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. Es un pasaje que explica más este tema que venimos abordando. 1 Corintios, capítulo 1, voy a leer desde el versículo 18 hasta el 25. Dice el mismo autor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Noten el calificativo que utiliza. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios, de una manera irónica, no es que haya algo insensato en Dios, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En este pasaje observamos claramente que la palabra de la cruz o la predicación del Evangelio es duramente criticada básicamente por dos grupos de personas. Para los judíos es inaceptable que el Mesías, que el Cristo, que el Rey, que el Hijo de David fuese crucificado. ¿Dónde se le ocurre a alguien pensar que la crucifixión es sinónimo de poder? Jamás. Ellos dirían, es un sinónimo de debilidad. De hecho, si usted ve la figura de la cruz en los evangelios, están los judíos burlándose de Jesús en la cruz. Le dice: si tú eres el Hijo de Dios, bájate. Si tú dices que salvas a la gente, ¿por qué no te salvas a ti mismo? O sea, para ellos es inaceptable que el Salvador estuviese en una cruz. ¿Cómo puede el Rey de los judíos ser semejante persona? Por otro lado, estamos influenciados por la cultura griega, muy conocida por su filosofía o su sabiduría, que ellos buscaban señales y poderes. Ahora los griegos, o influenciados por la cultura griega, buscan esa sabiduría, filosofía. Y para ellos también es inaceptable que el Salvador, que el Señor, vaya a morir en una cruz. ¿A quién se le ocurre? ¿Dónde está la sabiduría de eso? Piensen en la lógica de este asunto. El Evangelio no da lugar a los méritos. No importa cuánto te esfuerces, no importa lo que tengas. El Evangelio no da lugar a la autorrealización que busca el filósofo griego. El Evangelio lo que hace es humillarte, decirte que eres un pobre pecador, que no puedes salvarte a ti mismo, que no hay nada que puedas hacer. El Evangelio te dice que la felicidad que busca el griego, el filósofo, te dice es inalcanzable, fuera del arrepentimiento de tus pecados y la fe en Jesús. Toda búsqueda de felicidad es infructuosa, es frustrante. No está la felicidad fuera de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser eso catalogado como sabiduría? Desde la escuela de pensamiento griego, eso es un absurdo. Es algo ridículo. Es una tontería lo que los cristianos enseñan, que es el mensaje de salvación. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Son esos dos grupos que están en la mente de Pablo cuando habla del tema de la vergüenza. ¿Y qué es lo que pasa cuando un cristiano está frente a un incrédulo? Bueno, se está exponiendo a la probabilidad
de que lo coloquen en ridículo. Se está exponiendo a que puedan burlarse de él. Y seamos honestos, hermanos. Debemos ser honestos. ¿Nos provoca hablar de Jesús delante de las personas que son muy intelectuales? Jóvenes universitarios, ¿qué pasa por tu mente cuando el profesor empieza a criticar el cristianismo? ¿Les ha pasado alguna vez? En medio de una clase que no tiene nada que ver con la religión, empiezan a criticar el cristianismo. ¿Qué sientes tú en tu corazón cuando eso empieza a suceder? ¿Sientes vergüenza? O hermanos profesionales, comerciantes, ¿te da vergüenza evangelizar en una plaza? ¿Te da vergüenza, te da pena que te vean tus compañeros, tus colegas, tus clientes evangelizar en una plaza? ¿Qué dirán de mí si me ven a mí hablando en una plaza del evangelio? De esto es lo que estamos hablando. De si alguna vez se nos ha pasado por la mente disfrazar la fe, ocultar nuestro credo, cuando de alguna manera es necesario exponerlo o hablar sobre él. Ese es el punto. Y ahora vuelvo a la pregunta. ¿Alguna vez te has avergonzado del evangelio? ¿Alguna vez nos ha dado pena predicar o aceptar que somos cristianos? Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces hemos caído en esta tentación. Pero lo más doloroso aquí es que nuestro Cristo, nuestro Salvador, no tuvo en cuenta la vergüenza por amor a nosotros. Usted sabe que es algo vergonzoso estar desnudo delante de mucha gente. Usted sabe que es vergonzoso estar clavado en una cruz. Y eso fue lo que Jesucristo hizo. Desnudo, clavado en una cruz como el más vil criminal de todos. Pero no se negó a esa vergüenza por amor a todos los que creemos en Él. Si Él, hermanos, si Él no se avergüenza, dice la Biblia, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, a nosotros que somos débiles, a nosotros que lo hemos defraudado, nosotros que somos polvo, que somos criaturas humanos tan pequeños, insignificantes, débiles, mucho menos nosotros debemos avergonzarnos de Cristo, porque Él nunca nos defraudará. El que cree en Él nunca será avergonzado. Las promesas de Dios se cumplirán. Todo lo que Él ha dicho es verdad. Nunca quedaremos en ridículo delante de Dios. Y Pablo parece haber vencido muchas veces esa tentación. Recuerden ustedes, acabamos de pasar por el libro de Hechos, venimos consecutivamente Hechos, Romanos, llegamos hasta el versículo 16 y 17 hoy. Pero en todo el libro de Hechos vimos cómo Pablo tiene ese denuedo, esa valentía. Él pudo predicar delante de los principales judíos, los más sabios de los sabios. Pudo predicar delante de los filósofos en Atenas, una de las ciudades más importantes en el mundo filosófico. Pudo predicar delante de las autoridades romanas, delante de quien sea. No se acobardó, no se avergonzó de predicar quién es Jesús. Y de hecho, está listo para ir a Roma. Roma es la capital del Imperio Romano en este momento. Estamos seguros de que aquí había toda clase de intelectuales. Intelectuales religiosos, intelectuales filosóficos, pero Pablo está listo y dice: me gozo, no me avergüenzo, quiero ir y predicar el Evangelio en Roma. Ese es el punto. Pero si preguntamos ¿por qué Pablo no se avergüenza del Evangelio? Nos movemos naturalmente al segundo encabezado del sermón. Y la razón se basa en su comprensión del Evangelio. Lo que es el Evangelio es lo que da el motivo para no avergonzarse del Evangelio. Nótenlo bien. ¿Por qué no se avergüenza el Evangelio? No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Entonces, la razón no es un asunto de gustos.
no es un asunto de impresiones, es que eso es lo que me gusta a mí. No es porque el Evangelio logró un cambio en su conducta. Alcohólicos Anónimos puede ayudar a alguien a salir del alcoholismo. Un psicólogo puede ayudarlo a canalizar su ira. Su educación, sus amistades, sus contactos pueden ayudarlo a salir de la pobreza con una oportunidad laboral. Pero ¿sabe qué? No puede hacer nada de esas cosas. Nada de eso te puede salvar del mal más grande que te amenaza. Y ese es el punto de Pablo. Estamos hablando de una categoría superior, de algo trascendental, de algo donde nadie más tiene injerencia, poder o autoridad, que es sobre el alma y la eternidad. Entonces, la buena noticia es que Dios, que es el creador del universo, Él despliega su poder para salvar a alguien, para hacer algo tan trascendente, tan imposible de lograr, que se requiere el poder de Dios. Y Dios puede hacerlo a través de la predicación del Evangelio. Pero probablemente algunos de ustedes estén pensando, ¿no? Cuando hablamos de salvación, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Pero ¿salvar de qué? Mientras no hablemos de lo que salva a Cristo, no estaremos conscientes de la grandeza del Evangelio. Ustedes recuerdan la paranoia de Lutero, ¿no? Esa visión de ese juez irritado. Bueno, la salvación de la que habla la Biblia es una salvación de la ira de Dios. Es una salvación de la muerte eterna. Es una salvación de Dios. O sea que Dios es el peor enemigo que tú tienes. Y el Evangelio te ofrece la paz con Dios. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 7, versículo 11. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Ese es el Dios verdadero. Ahora, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Estamos hablando de qué salva a Dios. Primera de Timoteo 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Y noten esto: quien nos libra o quien nos salva ¿de qué? De la ira venidera. Y más adelante en el capítulo 5 de esa misma carta, versículos 9 y 10 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Note el antagonismo entre la ira de Dios y la salvación. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, es decir, estemos vivos o muertos, vivamos juntamente con Él. Entonces, recojo la idea. Noten que la salvación es sinónimo de una liberación de un mal. ¿Cuál es el mal? La ira de Dios. Pero la salvación también, la otra cara de la moneda, es el otorgamiento del mayor bien. ¿Y cuál es el mayor bien? La vida eterna con Dios. Eso es la salvación. Y claro, Pablo va a tomar por lo menos los primeros 5 capítulos de esta epístola para explicar todo esto. Apenas aquí es una declaración general, pero él se va a tomar 5 capítulos para explicar cada uno de estos elementos. Ahora, yo quiero, por supuesto, no puedo aplazarlo hasta que lleguemos al capítulo 5. Tengo que decir que aquí en estos capítulos Pablo enseña claramente que todos los seres humanos somos pecadores delante de Dios, y que Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todas las personas. Eso nos deja en un callejón sin salida.
Pero entonces lo que estamos diciendo es que el Evangelio ofrece, da a conocer la forma de estar en paz con Dios, la única manera de no ser castigados severamente por ese juez airado. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Eso es lo que está explicando el Evangelio. Ahora, el versículo 16 explica un poco más esta salvación. Dice que esta salvación se ofrece exclusivamente a todo aquel que cree. Y eso tengo que explicarlo, porque hoy en día mucha gente dice que son personas de fe, ¿sí o no? Yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe, pero su fe la entiende en un sentido de optimismo, que tiene una buena expectativa hacia el futuro, que tiene una buena actitud. No quiero decir que eso sea malo, lo que quiero decir es que eso no es la fe bíblica, no es creer, es algo totalmente distinto. En la Biblia, creer es aceptar que el mensaje de Dios sobre Jesucristo es verdad. O sea, hay una información que debe conocerse, hay un asentimiento que debe hacerse y hay más. Hay una confianza en esa información, una confianza en esa promesa, una confianza en lo que Dios ha dicho. Creer entonces es confiar. Creer es confiar. ¿Pero confiar en qué? Confiar en la promesa de Dios. No es algo al vacío. No es tener una vida de fe, pero ¿fe en qué? Fe en lo que Dios ha dicho sobre Jesús. Es no dudar, es tener la plena certidumbre, la seguridad de que eso es así, de que realmente Cristo vino, de que realmente murió y de que esa muerte, que por cierto es aceptada por todos o la mayoría de los historiadores como un hecho verídico, pero que esa muerte tiene un significado. No es solamente algo que ocurrió hace tantos años, sino que significa el perdón de los pecados. Eso es creer. Y solamente aquellos que tengan esta confianza inquebrantable en Cristo serán salvos. No importa si son judíos o si son griegos, notaron esa categoría ahí, ¿no? Al judío primeramente, pero también al griego. ¿Por qué? Porque la audiencia de Pablo estaba compuesta de judíos cristianos y de gentiles o griegos, que son todo el resto de personas. Y el punto entonces es que no hay dos formas de salvación para un judío o para un gentil. No importa si usted es hombre o mujer, no importa si es intelectual, sencillo, anciano o niño, si es rico o pobre, lo que importa es si crees. ¿Crees? Si crees, tienes a tu favor el poder de Dios para salvación. Ese es el punto de Pablo. Que los judíos tuvieron un privilegio, sí, porque ellos, recuerden la historia del Antiguo Testamento, ellos fueron los receptáculos de la revelación. La Biblia del Antiguo Testamento, ¿a quién se les dio? A los judíos. O sea que de alguna manera ellos tienen la ventaja de conocer la información, de saber sobre la promesa de Dios. Pero si quieren ser salvos, si quieren el perdón de sus pecados, tienen que creer. ¿Lo comprende? Igual que usted y que yo. Si queremos ser salvos, debemos creer. De hecho, la salvación, o en el tema de la salvación, solamente vale la fe. Y esto, hermanos y amigos, es lo que diferencia el cristianismo de todas las otras religiones del mundo. Pregunte a un hinduista, o un budista, o un musulmán, ¿cómo obtener la liberación final? ¿Cómo obtener lo mejor de lo que ese sistema ofrece? Y la respuesta es obras, obras, obras y obras. Tienes que hacer actividades, tienes que guardar ciertos rituales, tienes que incluso autoflagelarte, tienes que hacer un montón de cosas para que obtengas la liberación. Ese es el punto de todas las religiones, menos el cristianismo. El cristianismo dice solo fe, solo creer.
Pero si pensamos, si apelamos a la justicia, yo quiero que usted piense en eso, esa categoría de justicia. Pensemos justamente en qué sistema legal cabe que uno, después de adulterar, asesinar, robar, defraudar, va a hacer algo para borrar esa culpa. ¿En qué sistema legal cabe eso? Nunca, jamás. Usted no puede borrar ni olvidar la culpa. Lo que usted hizo, lo hizo. Lo que yo hice, lo hice. Y nadie nunca puede retroceder el tiempo para no hacer aquello que infla la conciencia y la pone pesada. Ese es el punto. Si hablamos de justicia, es imposible que yo deje de ser culpable por algo que ya hice. No puede ser. De hecho, eso sería algo injusto. Más adelante hablaremos de la amnistía, pero realmente el olvido o el entierro de la culpa es imposible. Nunca, nunca más. La hermana Nelly es abogada, ¿verdad? La culpa no se puede borrar. Pero aquí viene un asunto muy interesante. Si la culpa no puede simplemente borrarse, no puede simplemente olvidarse, ¿cómo puede Dios, que es justísimo, ofrecer el perdón de los pecados a personas tan injustas como nosotros? ¿Me estoy explicando en la pregunta que hice? Si la culpa no simplemente puede ponerse debajo de la alfombra, ¿por qué Dios sí puede ofrecer el perdón? ¿Qué hace Dios con esa culpa? Y eso es lo que responde el Evangelio. Y eso es lo que está en el versículo 17. Nótelo conmigo, ve allí su Biblia. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo responde a la pregunta: ¿por qué el Evangelio es poder de Dios? ¿Cómo muestra Dios ese poder para salvar? Entonces la respuesta es la justicia de Dios. ¿Lo notaron? Y esto es muy crítico, esto es esencial en nuestra comprensión de la Biblia. Escúchenlo. Ante el problema del pecado, de la ira, de una conciencia culpable, no valen las buenas intenciones, no valen las obras de caridad, no vale tanto cuanto usted pueda hacer por un supuesto buen corazón de amor al prójimo. Usted ha escuchado de gente, seguramente ha escuchado de alguien colombiano famoso, ¿no? Narcotraficante, matón, todo lo que usted quiera. Pero ese hombre buscaba aliviar su conciencia haciendo barrios enteros, dándole a la gente comida, medicina, porque quiere calmar su conciencia. Pero lo que la Biblia dice es imposible, no hay nada que pueda hacer. Se requiere la justicia de Dios. Lo único que vale es la justicia que viene de Él y que le pertenece a Él. O sea, es una justicia ajena, es algo que no es mío, que no es de ningún ser humano. Por eso ningún ser humano puede salvarte. Se requiere algo que viene del cielo, la justicia de Dios. La justicia que Dios revela. O sea, no vas a conseguir esta justicia meditando, haciendo yoga. No se puede. Dios es quien la revela. Y cuando dice que Dios la revela, no es solamente que Dios la da a conocer, como, miren, aquí está la justicia, sino que Dios la trae. Que Dios hace efectiva esa justicia en la vida de una persona. Eso es lo que estoy diciendo. Dios revela, Dios da lo único que puede satisfacer la justicia de Dios. Es Dios el único que adjudica un estado de justicia al pecador, que se apropia de Cristo y de los beneficios de Cristo por medio de la fe. ¿Está claro eso? Hermanos y amigos, Dios tiene el poder
de poner a tu cuenta la justicia que logró Jesucristo en su primera venida, su vida perfecta, su muerte sustitutiva en la cruz, su resurrección, su ascensión, todo lo que Él logró. Dios tiene el poder de colocarlo en tu cuenta, si crees. Si dejas a un lado tus obras inútiles, tu orgullo, tu intento de salvarte por tu propia cuenta, Dios revela la justicia. Quiero leer un pasaje que explica un poco más esto. Acompáñenme, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24. Romanos 3, 21 al 24 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, ahí está, o declarados justos. Es un acto legal de Dios, es un acto en el tribunal celestial, siendo justificados. ¿Por qué? Gratuitamente. No hubo nada que mereciera que alguien reciba la justicia de Dios. Gratuitamente por su gracia. Es una redundancia para que quede bien claro que no es por obras. Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si Dios permite, en algún momento explicaremos este pasaje y todas esas profundidades. Por ahora, solamente quiero que vean el papel que juega la fe. La fe es el medio por el cual se recibe la justicia de Dios. La fe nos salva. La fe es el instrumento que utilizó Dios. La fe es una mano vacía que recibe lo que se le está dando. La fe es como una tubería por la cual fluye el líquido vital. Es el medio de Dios para recibir la justicia de Cristo. Y cuando Pablo dice por fe y para fe, lo que está es enfatizando que no hay otra manera, que es solo la fe, que la única forma de recibir este beneficio de Dios es fe, de principio a fin. Entonces, no es fe más los rituales judíos, como pasaba en Gálatas, ¿no? Dice el judío: sí, tú tienes que creer en Jesús, pero tienes que seguir los rituales judíos. Aquí Pablo está diciendo: no, es fe de principio a fin. O no es como dicen los católicos romanos: sí, es fe más los sacramentos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No, es sola fe, únicamente fe, que se requiere para recibir la justicia de Dios. Y para demostrar que su argumento no es nuevo, Pablo cita el Antiguo Testamento. Así cierra el versículo 17, ustedes notaron, como está escrito. O sea, él está citando para dar a entender que su forma de comprender el Evangelio no es nuevo. Esto es algo que siempre ha sido así. Siempre Dios ha revelado la justicia por medio de la fe. Y la cita de Pablo está en el libro de Habacuc. Le pido por favor se ubique. En este libro vamos a hacer un breve recorrido para poder entender el argumento de Pablo. Antiguo Testamento, profetas menores, Habacuc. Habacuc realmente es un libro muy interesante porque es como quejas de parte de un profeta hacia Dios. Habacuc vivió en los tiempos más deplorables de Judá, o sea, donde había mucha corrupción, violencia e injusticia. Nótelo bien, capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
¿Por qué me haces ver iniquidad y hace que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Todo esto dentro de lo que se supone era el pueblo de Dios. Dentro de lo que se supone eran los escogidos de Dios. O sea que él se queja de ese estado donde pareciera que Dios no castiga a los injustos. Pero ¿cuál es la respuesta divina en el mismo capítulo 1? Versículo 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Entonces la respuesta es: Habacuc, tranquilo, Judá será juzgado por medio de los babilonios. Ellos vendrán y harán justicia a todo el mal que tú estás viendo. Pero entonces eso molesta, incomoda a Habacuc, y él dice: ¿cómo va a ser posible que tú vayas a utilizar a una nación que es tan mala para castigar a alguien que no es tan malo? Nótelo, capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? O sea que en la mente de Habacuc, Judá era más justa que Babilonia. Entonces él no entiende lo que Dios está haciendo. Y entonces ahí él va a decir, hace una figura muy interesante, dice: ¿saben qué? Yo me voy a subir a un muro como si fuera un atalaya. Está como cruzado de brazos pidiéndole explicaciones a Dios. ¿Por qué tú vas a hacer eso? Y la respuesta es la que contiene la cita de Pablo en Romanos 1:17. Nótelo ahí, Habacuc 2:4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Miren esto, es bien interesante. Dios le está diciendo a Habacuc: Habacuc, yo estoy al tanto de todas las injusticias que ocurren en la tierra, y yo voy a juzgarlos a todos. Pero si pides justicia, si quieres que Dios juzgue al malvado, no hay quien quede de pie en el juicio de Dios, porque todos son injustos. Y la única forma de que alguien sea absuelto del justo juicio de Dios es que tenga fe, es que haya recibido la justicia de Dios por medio de la fe. Por eso es muy interesante cuando la gente, incluso hoy en día en Venezuela, ¿no? La gente pidiendo justicia, justicia, justicia. La palabra de Dios dice: ¿y qué tal si empezamos contigo? ¿Cómo quedas tú delante de Dios si estás pidiendo justicia? No, comiencen por los demás, ¿verdad? Entonces, noten cómo Pablo conecta ese contexto de juicio divino universal y de el deseo humano de justicia con el hecho de que no hay nadie que se escape y que la única solución es el Evangelio de Cristo. Porque en el Evangelio se revela, se da a conocer la justicia de Dios. Así que de esta manera vamos concluyendo. Romanos 1, 16 al 17, Pablo está mostrando claramente el glorioso Evangelio de Dios. De manera curiosa comienza como diciendo por qué no se avergüenza, pero eso lo lleva a explicar qué es el Evangelio. Y entonces estos pasajes son como unas capas de argumentación. No se avergüenza porque es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque revela la justicia de Dios. Y todo eso, todo ese plan de Dios, toda esa forma, obra de Dios, revela un glorioso evangelio, revela la justicia de Dios, pero también la gracia de Dios, el amor, la misericordia de Dios, al proveer lo único que puede calmar una conciencia culpable por el pecado.
Eso es. Todo lo que se requiere para estar a salvo, Dios lo ha dado en Jesús. Y la única forma de aferrarse es por medio de la fe. Por eso, querido amigo o amiga que nos visitas, en esta iglesia no escucharás de un Jesús que quiere ayudarte con tus problemas personales, como generalmente se habla, ¿no? Jesús quiere ayudarte con tu angustia, tu preocupación. Ven para que Él pueda disminuir tu ansiedad y tu afán. No predicaremos de un Jesús que simplemente es un ejemplo de moralidad. Así lo tienen los académicos. Bueno, aceptamos que Jesús es un, ¿cómo se llama? Mahatma Gandhi del siglo I. Su palabra sobre el amor. De hecho, hay unas palabras de Jesús muy famosas a nivel universal. La regla de oro, que está en el Sermón del Monte. Eso para los académicos es lo más bello de Jesús. Jesús es un gran maestro que debemos seguir como si fuera Buda. No. Ese no es el Jesús que presenta la Biblia. Aquí predicaremos un Jesús que trajo la justicia de Dios. Predicaremos un Jesús que vino a morir para salvar a pecadores, que tiene un sentido en la vida justa que tuvo. No es un simple ejemplo de moral, es para traer la justicia de Dios. Es un Jesús, como dice Romanos 1 al principio, que es el Hijo poderoso de Dios y que ahora manda a todos en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y crean en Él. Ese es el Jesús que predicamos. Pero algunos sueñan con la amnistía en el día final. Y es triste, ¿no? Alguien piensa, yo realmente creo que al final, yo te acepto todo lo que tú me dices, lo valoro, pero yo creo que al final Dios me salvará, porque Dios es tan amoroso, Dios es un Padre universal, que aquel día cuando llegue el juicio, Él dirá, los salvo a todos, los amo, vengan, entren en el cielo. Y eso, déjeme decirle con todo respeto, nunca ocurrirá. Nunca habrá amnistía con Dios. Y hablo de amnistía consciente de nuestro contexto venezolano, ¿no? Me parece que fue el jueves pasado. Nuestra Asamblea Nacional aprobó la ley de amnistía, así que en su mente está fresco este concepto y no puede trasladarlo al Evangelio. ¿Cuándo ocurre una amnistía? Pienso que una amnistía ocurre cuando la ley que se promulgó es injusta y por lo tanto su condena debe ser revocada. O hay amnistía cuando hay corrupción en el sistema judicial. Perdonamos a todos. Eso sería corrupto en gran manera. Lo que yo interpreto de nuestro presente es más bien la primera opción, que las leyes que se hicieron para meter presas a las personas que están hoy en día presas no fueron tan justas. Y por eso se está revocando más bien ese tipo de leyes de persecución y odio contra el que piensa distinto. Pero en Dios no va a ocurrir ni lo primero ni lo segundo, porque la ley de Dios es perfecta. Jamás y nunca Dios se ha equivocado. Ninguna de sus leyes es demasiado severa. Él no dirá, bueno, lo que pasa es que exageré con el adulterio. Mejor no. Los adúlteros entren al reino de Dios. Nunca va a pasar. Bueno, exageré con el odio. Los que odiaron pueden entrar al reino de los cielos. Nunca va a pasar. Nunca Dios va a rebajar su ley para darte entrada al cielo. Y menos que menos, habrá injusticia en Dios para promulgar una libertad y un perdón universal con base en su amor. Nunca. Dios es el juez justo de toda la tierra. Así que el único camino que te queda es aceptar el Evangelio. Hoy, mientras tengas vida, es la oportunidad que Dios te da de estar en cuentas o de estar a cuentas delante de Él para lograr que esa culpa sea quitada
solamente se requiere la fe en Jesús. Porque lo que ocurrió en la cruz del Calvario es que Dios cargó en Jesús la culpa, la maldad de todos los que creen en Él. Por eso Jesús murió, llevando el pecado de los que creen. Pero resucitó como un símbolo de aceptación de parte de Dios, que Dios acepta ese pago por el pecado y la culpa. Así que como Lutero, el camino no es el monacato, tampoco es, por supuesto, otra religión. La meditación trascendental o el yoga, la paz interior, no vale. Lo único que vale es que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien vino a morir por ti, y que con base en su obra justa, tú tienes el perdón de los pecados. Ese es el único camino para obtener la salvación. Y ese es el Evangelio glorioso del Dios bendito. Amén.